Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos aquí para ver la review de la película La Purga, que es La Noche de las Bestias, aquí en España. Bueno, esta película comienza con la premisa de que una vez al año el crimen de cualquier tipo está permitido. En Estados Unidos se vuelven locos y cambian las leyes. Y ya he dicho que una vez al año, una noche al año, es la noche de la purga. Entonces en esa noche todo el mundo puede matar a cualquiera y aunque le pillen da igual porque no está penado. Tú puedes matar, puedes violar, puedes hacer lo que quieras. Es un cachondeo. Lo de esta película es un cachondeo. En fin. Eh, la película comienza con esta premisa, que es muy original. Y dices, coño, va a ser una brutalidad de película. La película comienza en el día de la purga, de ese año. Los protagonistas de esta película son una familia muy adinerada que viven en un barrio residencial muy protegido. Debido a su poder adquisitivo, se permiten el lujo de tener toda clase de seguridad para protegerse de esta noche de la purga, para que no vengan los asaltantes o quien sea a matarles. Bueno, pues resultará que ellos no lo saben, pero tienen el enemigo en casa. En fin, tendréis que ver la película para saber lo que les pasa. La película parte de esta premisa que es muy original. Pero bueno, como digo, muy original hasta que deja de ser tan original. Es cine. Intenta ser cine terror psicológico. No es ni terror ni psicológico. De psicológico tiene muy poco. Hasta un caracol tiene más inteligencia que esta película. De verdad. Hay ratos que da un poquito de pena el guión. Se basa. Tiene una hora entera que es que si te duermes y te despiertas después de esta hora, como si te la cuentan, porque no pasa absolutamente nada. Es una sucesión de escenas en la que literalmente no pasa nada. Son personas moviéndose por la casa, dando sustos y brincos, que no pasa nada. Mientras otras personas están fuera de la casa intentando entrar en la casa. Así es una hora de la película, es decir, la mitad de la película. Directamente tirada a la basura. Ya os digo, la película empieza muy bien. La mitad de la película no sabemos lo que coño ocurre. Y yo debería poner a cargar el ordenador, por cierto. Pero bueno, como iba diciendo, mm, los protagonistas yo creo han cogido a dos actores bastante conocidos, Ethan Hawke y Lina Headey. Que Ethan Hawke lo habéis conocido, ha hecho un montón de películas, la más famosa así últimamente yo que sé, Training Day, ahora ha hecho la de Antes del Anochecer, que es una trilogía así de cine un poco más independiente, Colmillo Blanco en su época, muy antiguo, muy joven. Y Lina Headey es la mujer de Leónidas en 300. Es Cersei en Juego de Tronos, a quien nos guste. Bueno, tiene buenos actores la película. Pero tampoco lucen demasiado porque como está a oscuras toda la película, pues no lucen. En fin. No me enrollo más. Película de terror psicológico, no da miedo. Quizás algún alma muy inocente le asuste. No creo, ni eso. Película sangrienta, sí, tiene un par de escenas sangrientas, no os voy a engañar, sí, alguna sensibilidad la puede herir, pero tampoco es la película más sangrienta que vais a ver en vuestra vida, la podéis ver perfectamente. Como cómputo así general, lo mejor de la película, la premisa de la que parte, muy original, una noche de salvajismo puro y duro. Lo peor, pues que no lo cumple. Que te ponen un caramelito así para que te lo comas y luego te dicen que el caramelito no existe. Así que, pues lo que viene a ser siempre.
Lo de siempre, señores. Que nos engañan cuando hace las películas. Así que, para mí, hay películas mejores. Si quieren ir a ver otras películas, o esperen al DVD. Este es el final de la review. Muchas gracias por verla. Si quieren seguir viendo el canal, tenemos muchas más reviews y seguiremos haciendo porque nos encanta el cine. Así que denle a like y suscríbanse. Hasta luego.